Novedades que son muy importantes en el futuro de Erling Haaland. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues bienvenidos a esta nueva información al respecto de Erling Haaland, una información pues que es absolutamente vital respecto al futuro del delantero noruego, del chico de moda dentro del fútbol europeo, del que es para mí evidentemente el mejor 9 a día de hoy del viejo continente sin género de duda. Pues bien, nos hemos encontrado con una información que es de especial importancia porque es una información que tiene correspondencia directa, pues el Real Madrid. Vamos con esa información porque, bueno, podéis intuir de qué va el rollo. Erling Haaland parece ser que ya no tendría cláusula para salir del Manchester City. Es una información que ha venido desde distintos medios, por ejemplo, Goal apunta a esta información, y es que, bueno, el nombre de Haaland, aun fichando por el Manchester City, es evidente que ha sido vinculado con el Real Madrid en particular y concretamente en 2024. Se hablaba de ese tipo de cláusula que Mino Raiola ponía a sus futbolistas y que Rafaela Pimenta pues seguía manteniendo ese tipo de política en las transferencias, ¿no? Una política que hablaba a nivel informativo de que en 2024 existía una cláusula por la cual si tú pagabas X cantidad por Erling Haaland y el jugador quería prestarse a salir, pues en este caso el Manchester City tenía que aceptar esa transacción en forma de cláusula, ¿vale? De cláusula. Pues bien, la información que habría salido ahora apuntaría a que no habría cláusula de activación y que en el caso de que alguien quiera fichar a Haaland tendrá que negociar con el Manchester City. Entonces, pues obviamente estaríamos hablando ya de unas circunstancias muy distintas para que el Real Madrid se pudiera plantear esta operación teniendo que negociar con el Manchester City y no tener que pagar una cantidad X. Hablaba de prácticamente 200 millones de euros. No, pues ahora la única manera o la única fórmula para tú poder sacar a Haaland es negociar con el conjunto Citizen, lo cual se aventura en principio pues muy complicado, ¿no? Muy complicado, vamos, si yo fuera el Manchester City, pues es un club además que no necesita la pasta, que no necesita el dinero, pues es muy difícil imaginar que vayan a negociar por Haaland, ¿no? En fin, jarro de agua fría para los que sois muy fans de Erling Haaland, que sois muchos en este canal. Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, porque el futuro no está escrito, pero obviamente es una decepción, porque al final era una alternativa perfecta para 2024, pensando en que Benzema pueda estar una temporada más, en 2024 llegar Erling Haaland, más Endrick y poder constituir un nuevo ataque, más Rodrigo Vinicius. Bueno, podías ahí pensar en todo esto, dejando fuera de la ecuación la opción de Kylian Mbappé, evidentemente, que es el que rompería absolutamente toda la baraja y cualquier tipo de opción futura. Pero en cuanto a Haaland, la realidad es que parece ser que no existiría ningún tipo de cláusula y que, la renovación particularmente de Pep Guardiola, también contractualmente rompería este tipo de cláusula, ¿no? Habría una causa-consecuencia, es lo que salen a nivel informativo. Yo no sé hasta qué punto es verdad todo esto, pero bueno, al fin y al cabo lo traemos en el canal para que vosotros mismos también dais vuestra opinión al respecto. Vamos a poner la cámara en orden, que le gusta desenfocarse. Y en fin, como siempre, chicos, importante que dejéis vuestra opinión al respecto, dejar vuestro comentario con esta información y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.